grabación a partir de este momento, ¿sale? Entonces, en el caso de las hormonas, recuerden que son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas, por supuesto, capaz de generar un estímulo, ¿no? O una respuesta hormonal. ¿Sabe qué características son las más importantes? Pues que son los primeros, se considera como el primer mensajero químico, que tiene una estructura química específica y que con base en esa estructura química se va a determinar un mecanismo de acción específico, ¿sale? También algo importante es que poseen vida media, ¿sale? Que puede ser desde minutos hasta días, ¿no? Bueno, dependiendo de la naturaleza química de la hormona. Y también algo importante, si viaja unida en forma, si viaja unida a proteínas o viaja en forma libre también, eso va a determinar en muchas ocasiones la vida media. Requieren de un estímulo para liberar por medio de la glándula. Por ejemplo, si habláramos de la insulina para que se pueda liberar se requiere de presencia de glucosa, ¿no? De concentraciones altas de glucosa. Por ejemplo, cuando se presentan estas condiciones, cuando estamos comiendo, ¿sale? Entonces, cuando yo me como una torta de tamal, ingreso glucosa a mi organismo y esa glucosa va a ser un estímulo suficiente para liberar insulina. Decíamos que pues, algunas viajan en forma libre, otras unidas a proteínas, y esto condiciona en ocasiones la vida media, ¿no? Se liberan en concentraciones pequeñas, nanogramos, picogramos, ¿vale? Aproximadamente, en algunos casos microgramos, ¿vale? Tienen un receptor específico, hacen una unión con el receptor en forma de llave cerradura, específico para la hormona. Les decía el doctor la vez pasada que una hormona como la insulina no se va a fijar al receptor de cortisol o al receptor de glucagón, ¿no? O al revés, el glucagón no se va a fijar al receptor de insulina o al de cortisol. Entonces, cada hormona tiene su receptor específico. Y una vez que llega al receptor, genera un mecanismo de acción hormonal, ya sea dependiendo de la localización del receptor, pero al final de cuentas, esto va a generar una respuesta, ¿no? Una respuesta hormonal. Entonces, decíamos con respecto a la estructura química de las hormonas que nosotros, si nos aprendemos mejor el grupo de las 6 hormonas esteroideas, las 4 o 5 ejemplos de hormonas aminas, ¿no? del grupo de aminas, yodadas y no yodadas, por supuesto, y el grupo de hormonas glucoproteicas, pues nos vamos a aprender mucho mejor, en este caso, el grupo de las proteicas, ¿no? Entonces, aquí podríamos mencionar muchísimos ejemplos, ¿no? En el caso de las esteroideas, pues ya mencionaba, ¿no? Cortisol, aldosterona, testosterona, ¿no? Estrógenos, los que me digan, estradiol, estrona, estriol, ¿no? Progesterona, ¿no? Como parte de los progestágenos, y ahí incluimos también a la vitamina D. En el caso de las aminas, comentábamos que hay aminas yodadas, como las hormonas tiroideas, que son importantes, ¿no? Y las vamos a estudiar en el módulo, y las catecolaminas, que no son, bueno, son hormonas que básicamente las manejan en nervioso, ¿no? Ahí a lo mejor las profundizaron con más detalle. En el caso de las glucoproteicas, pues tenemos 4 básicas, ¿no? Que es la folículo estimulante, la luteinizante, la gonadotropina coriónica y la TSH, ¿no? La tirotropina o hormona estimulante de tiroides, como le quieran llamar. Y en el caso de las proteicas, pues aquí tenemos un universo muy, muy grande, ¿no? De hormonas. Entonces, todas las que no entren en estos 3 grupos anteriores, pues van a corresponder al grupo de proteicas, ¿no? Pues ya dependiendo del número de aminoácidos que tengan, pueden considerarse peptídicas, polipeptídicas, proteicas, ¿no? Proteicas propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, una hormona como la antidiurética o la oxitocina, tiene 9 aminoácidos, entonces se considera un nonapéptido, ¿no? Es una hormona peptídica de 9 aminoácidos o también se le conoce como nonapéptido. Hormonas como la somatostatina, como el polipéptido pancreático, hormonas como la misma insulina, se consideran polipeptídicas, ¿sale? ¿Por qué? Porque tienen entre 11 a 100 aminoácidos aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, la somatostatina, dependiendo del sitio de producción, puede tener 14 o puede tener 28 aminoácidos. La insulina tiene 51 aminoácidos, el glucagón tiene 29 aminoácidos, el polipéptido pancreático igual tiene aproximadamente unos 28, 29 aminoácidos, y así, ¿no? Los vamos a ir determinando, ¿no? La paratormona, la calcitonina,
también se consideran como parte de del grupo de polipéptidos, y en el caso de las proteicas, si tienen más de 100 aminoácidos, pues ya las vamos a considerar como proteínas, ¿no? Por ejemplo, la hormona de crecimiento que tiene 191 aminoácidos y su prima hermana, que es la prolactina, que tiene 198, 199, un aminoácido más o menos, pues al final de cuentas ya son cadenas ya cadenas más grandes, ¿no? Entonces se consideran ya hormonas proteicas per se, ¿no? Y bueno, ahí está ejemplo de hormonas proteicas, ¿no? En el grupo del resto, ¿no? Insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, grelina, GLP-1, hormona de crecimiento, prolactina, TRH, ACTH, CRH, etcétera, etcétera, calcitonina, inclusive por ahí la mencionamos, y otras más como dice ahí el cuadrito, ¿no? Entonces, después veíamos que por su mecanismo de acción, eh, dependiendo de la naturaleza química de la hormona, determina en este caso la localización del receptor y su mecanismo de acción hormonal. Entonces decíamos, las hormonas que son hidrosolubles, como en el caso de las proteicas, las glucoproteicas y las catecolaminas, a pesar de que son de tamaño pequeño, son hidrosolubles. Entonces, este factor es importante porque va a impedir que atraviesen la membrana celular. ¿Por qué? Pues porque la membrana están, ustedes allá a lo mejor en bioquímica les explicaron que la membrana celular pues, está compuesta por una bicapa lipídica, ¿no? Fosfolipídica. Entonces, decía mi abuelita, el agua y el aceite no se pueden combinar, no combinan. Entonces, si es una hormona hidrosoluble, pues no va a poder atravesar la membrana, precisamente por la naturaleza lipídica de la membrana, y por lo tanto, para llevar a cabo su mensaje, que es, acuérdense que lo tenemos que llevar el mensaje hacia el núcleo, ¿no? Hacia el interior de la célula. Pero si yo como hormona no puedo como primer mensajero llevar ese mensaje, pues yo necesito amplificar mi mensaje a través de un receptor de membrana y ya dentro de la célula voy a ocupar segundos mensajeros, ¿no? Entonces, las hormonas que ocupen receptor de membrana ocupan segundos mensajeros, mientras que las hormonas que sean liposolubles o pequeñitas en tamaño, pero además sean liposolubles, pues van a poder atravesar la membrana, y si atraviesan la membrana, van a poder llevar a cabo su mecanismo de acción a través de un receptor dentro de la célula, que puede ser dentro del núcleo o dentro del citoplasma, ¿sale? Entonces, en el caso de las aminas yodadas o las hormonas esteroideas, no ocupan, ocupan un receptor intracelular, pero aquí el detalle es que como pueden ingresar a la membrana, no ocupan segundo mensajero. Las hormonas que sí ocupan entonces el receptor de membrana y por lo tanto segundo mensajero son aquellas hormonas que entren dentro de las glucoproteicas, las proteicas y las catecolaminas del grupo de las aminas. Y decíamos que tenemos cuatro segundos mensajeros básicos. El primero de ellos es el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio inositol y las sinasas. Y aquí en forma didáctica lo vamos a ver igualmente al revés, así como vimos el grupo, la clasificación por estructura química. Iniciamos explicando el grupo de proteicas, glucoproteicas, aminas y esteroideas, pero lo fuimos detallando en sentido inverso. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pues la vez pasada comentábamos que todas las hormonas que sean promotoras del crecimiento tienen o van a utilizar, en este caso, la cascada de sinasas, empezando por este segundo mensajero. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de cascadas, una cascada intrínseca y una cascada extrínseca. Pero bueno, ahorita no vamos a detallar más allá cuáles ocupan cascada intrínseca y extrínseca, ¿no? Nada más hay que recordar que la cascada extrínseca también se le conoce como JAK-STAT porque JAK y STAT son proteínas intracelulares que forman parte de este segundo mensaje, de este mecanismo de acción o de esta cascada de señalización. Pero bueno, finalmente esta cascada de sinasas o esta cascada de señalización de tirosina sinasa van a activarse, va a activarse cuando este, actúen hormonas que promuevan el crecimiento, ¿no? Ejemplos, la insulina, ¿sí? Para la persona que nos comentaba que el segundo mensajero de la insulina es el AMP cíclico, no, doctores, no se casen con el AMP cíclico. O sea, como piensan que el AMP cíclico lo mencionamos como el resto, pues ya dicen, pues todo es AMP cíclico. No, la insulina, acuérdense, es una hormona promotora del crecimiento. Entonces, al ser promotora del crecimiento, ocupa
un receptor, ¿sí? Un receptor de membrana y al momento que se acople la insulina a su receptor específico, va a despertar esa cascada de señalización de tirosina sinasa, ¿sale? Tirosina sinasa intrínseca para ser específicos. Bueno, ¿hay otras hormonas que ocupan cascada de sinasas? Sí, por ejemplo, los factores de crecimiento similares a insulina o IGFs también ocupan este segundo mensajero. La hormona de crecimiento también como ejemplo ocupa tirosina sinasa, ¿no? Es una hormona de crecimiento. Y así como la hormona de crecimiento o los factores de crecimiento similares a insulina, hay otros factores de crecimiento locales que ocupan este segundo mensajero. Otros ejemplos que podríamos mencionar aquí es la prolactina, la eritropoyetina y de hecho en inmunología, ayer, la vez pasada decíamos que las interleucinas o los factores inflamatorios también ocupan este segundo mensajero, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que ocupan, en este caso, cascadesinasas, pero en términos globales lo vamos a mencionar como aquellas hormonas promotoras del crecimiento. ¿Cuáles van a ocupar calcio y inositol? Pues todas aquellas hormonas que requieran actividad contráctil, actividad muscular, ¿sale? Por ejemplo, mencionábamos hormonas que ustedes ya vieron en el ciclo pasado, como la vasopresina o la oxitocina, ¿sale? Entonces, la vasopresina para fines de vasoconstricción o vasopresores, pues se requiere de utilizar calcio inositol para que la sarcómera del músculo pueda contraerse, ¿no? Entonces, para que el músculo se pueda contraer, acuérdense que se requiere de calcio. Entonces, la vasopresina, también llamada antidiurética, para efectos vasopresores va a ocupar calcio. Si habláramos de efectos, sobre todo a nivel renal, a nivel del túbulo colector para recolectar agua, ¿no? Para reabsorción de agua a través de las acuaporinas y todo esto que ya vieron en el ciclo pasado, pues a lo mejor ahí el segundo mensajero sería distinto. ¿Qué quiere decir? Que una hormona puede ocupar dos o más segundos mensajeros, sí, pero esto va a depender del sitio donde vaya a actuar la hormona, ¿no? En el caso de la oxitocina, por ejemplo, es una hormona que se secreta sobre todo en el trabajo de parto, ¿vale? Como ejemplo, entonces, para llevar a cabo la contracción uterina en el trabajo de parto, se requiere calcio. Entonces, la oxitocina va a cumplir con ese efecto. Va a llegar a su receptor de membrana, va a ocupar como segundo mensajero calcio inositol. ¿Para qué? Para que el calcio en parte ayude a favorecer esa contracción muscular, ¿no? Hay otros sitios donde se puede llevar a cabo contracción muscular, por ejemplo, la adrenalina para fines vasoconstrictores ocupa calcio. La colecistocinina, como se menciona en pantalla, para contraer la vesícula, ocupa calcio. También hay hormonas que, sobre todo las que forman los ejes hipotálamo-hipófisis, aquellas que son liberadoras del hipotálamo, es decir, todas las que tienen R, ¿sí? O aquellas que tienen R como la TRH, como la GNRH, ¿sí? Como la GHRH, algunas de las hormonas liberadoras, ¿sí? Que tienen R, ¿vale? También algunas se han descrito que pueden ocupar calcio como su segundo mensajero. Entonces también podríamos ejemplificarlas aquí, pero bueno, de estas acuérdense de sobre todo dos, las que ya vieron en el módulo en su ciclo pasado, vasopresina, oxitocina, ¿no? ¿Cuáles ocupan GMP cíclico? Pues sobre todo vamos a mencionar una, ¿sí? ¿Por qué una? Porque bueno, de estas que ven en pantalla, una es un gas, ¿sale? El óxido nítrico que tiene efectos vasodilatadores, pero también podemos hablar que existe una hormona llamada natriurética, ¿sí? La hormona natriurética hace lo contrario a la antidiurética, ¿no? Si la antidiurética recolecta agua, reabsorbe agua, esta va a excretar primero que nada sodio, y acuérdense que el sodio se va con el agua, ¿no? Entonces tenemos péptidos auriculares, ¿no? Péptidos natriuréticos auricular y uno cerebral. Bueno, en términos generales, estos dos péptidos los englobamos como la hormona natriurética, ¿no? ¿Cómo va a actuar la hormona natriurética para excretar sodio por la orina? Pues a través de un receptor de membrana y ocupando como segundo mensajero el GMP cíclico. Y en este caso, ¿cuáles ocupan AMP cíclico? Pues todas las demás, así como lo hicimos con el grupo de proteicas. Todas las demás que sean hormonas que utilicen, por supuesto, receptor de membrana. Porque si me dicen cortisol, pues el cortisol no ocupa receptor de membrana, ocupa receptor
intracelular, intracitoplasmático, para ser exactos, ¿sale? Entonces, no podemos englobar aquí al cortisol, no podemos englobar aquí a los estrógenos, no podemos englobar aquí a las tiroideas, no podemos englobar aquí a la vitamina D, no podemos englobar aquí a las esteroides en general, ¿sale? Entonces, ocupan AMP cíclico todas las demás que sean hormonas naturalmente que ocupen receptor de membrana y que naturalmente tampoco entren dentro del grupo de las promotoras de crecimiento, de las que mencionamos en calcio o GNP5, ¿no? Y aquí podríamos mencionar muchos ejemplos: glucagón, ACTH, TSH, calcitonina, paratormona, antidiurética para efectos, ya decíamos, antidiuréticos, ¿no? La misma adrenalina para efectos cardíacos va a ocupar AMP cíclico, para efectos broncodilatadores va a ocupar AMP cíclico, ¿sale? Entonces vean, una hormona puede tener, un mensajero puede tener uno o varios segundos mensajeros, ¿no? Entonces ahí están varios ejemplos, ¿sale? ¿Y cuáles van a ocupar receptor intracelular? Decíamos, pues aquellas hormonas que sí logren atravesar la membrana. Ahora, aquí hay un detalle, muchachos, porque el receptor intracelular puede estar localizado ya sea en el citoplasma o en el núcleo, ¿sale? Es decir, hay hormonas que tienen la capacidad por su tamaño de no solamente atravesar la membrana celular, sino también la membrana nuclear, ¿sale? Entonces, aquellas que logren atravesar la membrana nuclear van a ocupar un receptor dentro del núcleo. Entonces, a estas les vamos a conocer como receptor intranuclear, ¿no? En cambio, aquellas que no puedan atravesar, que sí puedan atravesar la membrana celular, pero no la nuclear, van a ocupar un receptor intracitoplasmático, pero aquí mucho cuidado, o aquí hay que poner atención en esto, porque aquellas hormonas que ocupen receptor intracitoplasmático van a tener el detalle de que en ese receptor se va a localizar una proteína de choque térmico. ¿Qué es esto de proteína de choque térmico? O algunos les llaman proteína chaperona. Esta proteína chaperona, muchachos, va a ser una proteína que va a mantener al receptor ocupado y en reposo para que no se esté estimulando. Cuando llega la hormona al receptor intracitoplasmático, provoca un efecto de desplazamiento de esta proteína de choque térmico para que entonces ahora sí el receptor sea ocupado por la hormona y entonces el receptor y la hormona viajan al núcleo para actuar en un sitio específico de la cromatina para generar el mensaje, ¿no? Generar la respuesta. A lo mejor ahorita que se los estoy platicando, se lo están imaginando, pero ya cuando veamos los mecanismos de acción, ya lo vamos a graficar, ya lo vamos a ver de una forma mucho más didáctica. ¿Qué hormonas ocupan receptor intracitoplasmático? Pues todas, bueno, en este caso las esteroideas, a excepción de los estrógenos y la vitamina D, es decir, glucocorticoides como el cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona, andrógenos como la testosterona y progestágenos como la progesterona. ¿Cuáles van a ocupar receptor intranuclear? Es decir, van a atravesar tanto la membrana celular como la nuclear, ahora sí como dice la diapositiva, sin escalas, pues en el caso de las aminas yodadas, las hormonas tiroideas T3 y T4 ocupan receptor intranuclear y también aquí podemos englobar a los estrógenos y a la vitamina D que también ocupan receptor intranuclear. Entonces, aquí nosotros lo podemos ver en esta imagen. La imagen que representa el cuadrito, imagínense que el cuadrito es una hormona esteroidea como el cortisol. Entonces, el cortisol, ¿sí? Un glucocorticoide, va a poder atravesar la membrana celular, pero no va a poder atravesar la membrana nuclear por su tamaño. Entonces, aquí se va a encontrar el cortisol a un receptor intracelular intracitoplasmático, con el detalle de que aquí va a estar presente esta mentada proteína chaperona o proteína de choque térmico. Cuando llega el cortisol al receptor, desplaza la proteína de choque térmico para que este cortisol pueda ocupar el sitio receptor, y ya una vez que se forma el complejo hormona receptor, viaja al núcleo para poder actuar. En cambio, una hormona como una T3, una T4, las hormonas tiroideas, que aquí en la imagen las representan en circulito, estas van a poder atravesar tanto la membrana celular como la membrana nuclear. No van a ocupar proteína de choque térmico, por supuesto, y entonces estas pasan como Juan por su casa, pasan la membrana celular, la membrana nuclear, y ya dentro del núcleo encuentran a su sitio receptor, ¿vale? Esa sería, digamos, una diferencia. Entonces, el ejercicio que hacíamos hace rato, ¿no? Que le hacíamos las preguntas a sus compañeros, comentábamos, a ver, la somatostatina, ¿qué estructura química tiene y cuál es el mecanismo de acción? Bueno,
Si tú te sabes la estructura química de la hormona, te vas a saber el mecanismo de acción. Entonces, la estructura química, por ejemplo, de la somatostatina no es esteroidea, no es glucoproteica, no es amina, por lo tanto, que seguramente es proteica, ¿no? Es algo así como tener una bolsa de canicas, y si yo pongo, por ejemplo, seis, seis rojas, cuatro amarillas y a lo mejor unas cinco azules, ¿sale? Entonces, y pongo unas 20 blancas, yo te pido que metas la mano en esa bolsa de canicas, ¿vale? Este, seguramente, bueno, si tienes la fortuna de sacar alguna de color, pues esa de color, imagínense que representa al grupo de esteroideas, aminas y glucoproteicas, pero si no te toca la canica de color, sino te toca la canica blanca, ¿sí? De las 20 canicas blancas, pues entonces a lo mejor esa canica blanca representa el grupo de las proteicas, ¿no? Entonces, si no sacaste canica blanca, canica amarilla, roja o azul, lo más probable es que sea una canica blanca la que te va a tocar, lo mismo aquí. Si no, en este caso, si no entra dentro del grupo de las esteroideas, no entra dentro del grupo de las aminas o de las glucoproteicas, lo más probable es que la hormona sea una hormona proteica. Ya decíamos que la somatostatina es un polipéptido de 14 o de 28 aminoácidos dependiendo del sitio donde se produzca, ¿no? No es lo mismo la somatostatina del páncreas a la somatostatina del intestino o a la somatostatina del hipotálamo, ¿sale? Bueno, es proteica. ¿Cuál es entonces su mecanismo de acción? Pues si es proteica, no atraviesa la membrana, por lo tanto ocupa receptor de membrana. Si ocupa receptor de membrana, sí utiliza segundo mensajero. En este caso, ¿qué segundo mensajero ocupa la somatostatina? Pues el AMP cíclico, porque no entra dentro del grupo de las promotoras del crecimiento, ¿no? Aunque ahí, dentro de las promotoras del crecimiento, está la hormona de crecimiento, que también se llama somatotropina, ¿verdad? Pero no es lo mismo somatotropina a somatostatina. Entonces, tatina, ¿verdad? Es lo contrario a tropina, ¿sale? La somatotropina es una hormona del crecimiento promotora del crecimiento. Entonces, la somatostatina es una hormona que hace lo contrario, impide el crecimiento, ¿no? En general, la somatostatina bloquea muchas de las funciones del organismo, ¿sale? Entonces, no es promotora del crecimiento, no ocupa calcio, no ocupa GNP cíclico. Entonces, ¿qué es lo más probable que va a ocupar? AMP cíclico. El polipéptido pancreático, ¿no? ¿Qué estructura química tiene? Pues es una hormona proteica. La palabra lo dice, es un polipéptido. Y si es proteica, ocupa receptor de membrana. ¿Qué receptor? Si ocupa receptor de membrana, ocupa segundo mensajero. ¿Qué segundo mensajero? Pues AMP cíclico. ¿Cómo lo sé? Pues porque ya sé que no entra dentro del grupo de promotoras de crecimiento, no entra en el grupo de calcio que mencionamos y tampoco entra dentro del grupo de GMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo más que utilizará con mayor probabilidad? Pues AMP cíclico, ¿no? AMP cíclico. Hace rato que le preguntábamos a Carla que sobre estructura química y mecanismo de acción del cortisol, pues Carla nos decía, estructura química del cortisol, pues es una hormona esteroidea, ¿no? Esta sí entra dentro del grupo de hormonas esteroideas, es un glucocorticoide, y si es esteroidea, puede atravesar la membrana. Si atraviesa la membrana, ocupa un receptor intracelular. Entonces, dentro del mecanismo de acción del cortisol, ocupa receptor intracelular. Ya ustedes saben con lo que acabamos de decir hace un ratito, que además de ocupar receptor intracelular, ocupa un receptor intracitoplasmático. Lo importante aquí, muchachos, más allá de saber si es intracitoplasmático o intranuclear, es que ustedes se acuerden, como dice ahí en la diapositiva en mayúsculas, no utiliza segundo mensajero. Si ustedes me dicen que el cortisol ocupa AMP cíclico, quiere decir que no estamos aprendiendo nada. Entonces, ya no sería como que muy adecuado que estemos a mitad del semestre o casi por terminar, y si les preguntamos, dime el segundo mensajero del cortisol AMP cíclico, como que aprendimos durante todo el semestre. Entonces, no, doctores, acuérdense de este esquema, de esta sesión, porque esta sesión va a ser importante para entender muchos de los conocimientos de los siguientes temas, ¿no? Entonces, el cortisol, al ocupar receptor intracitoplasmático, no utiliza segundo mensajero, pero ¿qué sí ocupa? Proteína de choque térmico. Yo creo que esto era lo único que nos hacía falta por aclarar, pero bueno, ya el día de hoy lo aclaramos, ¿no? Entonces, Carla nos decía
ocupa receptor intracelular, no utiliza segundo mensajero. Hasta ahí está excelente, ¿no? Ahorita ya lo que estamos especificando es que ocupa específicamente un receptor intracitoplasmático y ocupa proteína de golpe de calor o proteína de choque térmico. ¿Sale? Bueno, antes de pasar a tipos de comunicación, pasamos con Mariel Serna para que nos diga la duda. Dinos. Profesor, yo tengo una duda. Bueno, la proteína chaperona, ¿cómo, o sea, cómo es que está ahí? O sea, está como unida al receptor y luego se va cuando ya llega o como, así. No te Como preocupes. de Sí, mira, la proteína chaperona, en términos muy generales, es una proteína que se encuentra unida al receptor y cuando llega la hormona, vamos a ocupar vamos a ocupar este esquema. La proteína chaperona es de cuenta que está aquí ocupada donde está el espacio del cuadrito, ¿no? Entonces, cuando llega la hormona como el cortisol a ocupar el receptor, se encuentra a la proteína de choque térmico ocupando el sitio receptor. Esto ocurre para que el receptor esté inactivo, para que no esté estimulándose todo el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estar estimulando al receptor intracitoplasmático tampoco es muy adecuado, ¿no? Entonces, para mantenerlo en reposo, ahí hay una proteína que lo está ocupando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega la hormona? ¿Qué pasa cuando llega la hormona? Para que ocupe el sitio receptor y para que el receptor pueda quedar activado, lo que hace el cortisol es desplazar a esta proteína. Por eso se llama proteína de golpe de calor, porque por un efecto mecánico, por un efecto, obviamente se utiliza aquí energía para desplazar a la proteína, ¿sale? A través de un golpe con la utilización de energía, la hormona desplaza esta proteína y entonces una vez que se desplaza, el sitio receptor queda libre. El cortisol, por lo tanto, puede ocupar el receptor y ya de ahí el receptor queda activo, se forma ese complejo hormona-receptor y de ahí ya se puede trasladar al núcleo. No sé si estoy aclarando bien la duda o te enredé más. No, sí, muchas gracias, doctor. ¿Sí? No te preocupes, de alguna forma lo vamos a ver en un esquema con movimiento y todo. Se van a dar cuenta que va a estar muy padre, ¿no? Hay unas animaciones que hice para que esto pueda quedar un poquito más claro. Bueno, hablando un poquito de tipos de comunicación celular, muchachos, hay que hablar de tipos de comunicación que están a distancia y que son localizados, ¿no? Los tipos de comunicación, muchachos, son las formas en cómo los mensajeros químicos van a transportarse hacia los sitios blancos, hacia los órganos blancos, y es la forma en cómo se comunican las células entre sí. Entonces, así como existe una comunicación, un esquema de comunicación donde hay un receptor, un mensaje, un emisor, un mensaje y un receptor, pues lo mismo ocurre con las células. Todas y cada una de nuestras células están comunicándose entre sí, están enviándose mensajes, ¿vale? En el caso de este esquema de comunicación, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, el emisor sería la glándula endocrina, el mensaje es la hormona y el receptor pues es el órgano blanco con su receptor específico, ¿no? Entonces, hay formas en las cuales los mensajeros pueden viajar. Dependiendo de lo distante o de lo cercano que esté el órgano blanco, va a ser la forma en cómo van a viajar estos mensajeros. Es algo así como decir, muchachos, es algo así como decir que si yo me voy a transportar, por ejemplo, a Cancún, pues a Cancún yo tengo varias formas de transportarme. Me puedo transportar en avión, me puedo transportar en coche, me puedo transportar en autobús, incluso si hay vías del tren, me puedo transportar en tren, o si quiero en un momento dado transportarme primero por vía terrestre y luego atravesar todo el Golfo de México por vía marítima, también lo puedo hacer, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo, ¿no? Claro que si yo quiero trasladarme hasta Cancún, pues no lo voy a hacer a pie. Bueno, si lo hago a pie me va a llevar varios días, entonces no es práctico. Puedo utilizar, por ejemplo, como la vía más práctica, la vía aérea, ¿no? Si quiero trasladarme a Cancún. Pero si, por ejemplo, me quiero trasladar a la casa de mi vecino, ¿verdad? Ahí no voy a ocupar ni bicicleta, ni coche, ni autobús, ni avión, mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque está cerquita, ¿no? Ahí tengo a 2 o 3 pasos la casa del vecino. Entonces, igual y lo que implica nada más es
atravesarme la calle a través de un puente o a través de atravesar simplemente una callecita pequeña, o si mi calle está contigua, a lo mejor nada más salgo de mi casa, camino unos pasos en la misma acera y llego a la casa de mi vecino. Allá no ocupé ni coche, ni avión, ni camión, ni nada, ¿no? Ni bicicleta, ¿no? Ni patineta, ¿no? Bueno, entonces, de esas maneras las hormonas o los mensajeros químicos van a viajar, ¿no? Dependiendo de lo lejos o lo cerca que se encuentre el órgano blanco, es la forma en cómo los mensajeros van a trasladarse a todas las células. Importante entonces, ¿no? Pues vamos a determinar tres tipos de comunicación a distancia. Entre ellos vamos a mencionar el primero, el nervioso, el endocrino, que es en el que nos vamos a familiarizar casi en la gran mayoría del módulo, y vamos a mencionar un combinado del nervioso y el endocrino llamado neuroendocrino, ¿sale? Y de los locales, ¿sale? Los que están localizados porque su sitio blanco está cerquita, en este caso vamos a mencionar cuatro: el parácrino, principalmente el autócrino, el yuxtacrino, y por ahí vamos a mencionar también el intacrino, que se parece mucho al autócrino, pero sí tiene diferencias. Vamos a empezar primero por el tipo de comunicación nerviosa, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene el tipo de comunicación nerviosa? Utiliza neuronas, como nos decía su compañero al principio de la sesión, Uriel, si mal no recuerdo. Este, utiliza neuronas, utiliza en ocasiones neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, el que ustedes me digan, ¿no? Y algo característico es de liberación rápida y de duración fugaz. Entonces nosotros en este esquema lo ejemplificamos mejor. ¿Qué vamos a ocupar en el tipo de comunicación nerviosa? Vamos a ocupar una neurona, ¿sale? Con un cuerpo neuronal, ¿no? Un axón, ¿sale? Unas dendritas, y dentro de esta parte final de la neurona vamos a encontrar una membrana presináptica, un espacio sináptico, y en el órgano blanco vamos a encontrar una membrana posináptica, ¿no? Entonces, estos son los elementos que ocupa, en este caso, el tipo de comunicación nerviosa. Aquí en color rojo, en bolitas rojas, representaría un neurotransmisor, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? O la acetilcolina, que ustedes me digan. Entonces, cómo se va a transportar este mensajero, este neurotransmisor? A través de esta neurona va a llegar al espacio sináptico y va a ocupar su receptor, ¿sí? Su receptor en el órgano blanco, una vez que llega al espacio sináptico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico del tipo de comunicación nerviosa? La sinapsis, ¿no? Sobre todo la sinapsis química, ¿no? Porque hay sinapsis eléctrica, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de sinapsis química mediada por neurotransmisores o por mensajeros, es el ejemplo clásico de tipo de comunicación nerviosa. Decíamos en la diapositiva anterior que es rápida y de liberación fugaz. Entonces, ya decíamos la clase pasada que, por ejemplo, si nosotros liberamos adrenalina, si estamos caminando por la calle y un perro muy bravo se sale de la casa del vecino, pues inmediatamente la reacción que yo tengo al ver al perro bravo que me va a atacar es de liberar adrenalina en milisegundos, y así como se libera va a actuar. ¿Para qué? Para que esa adrenalina inmediatamente me active mi sentido de escape, y también a su vez para que mi corazón y mis vasos sanguíneos bombeen sangre a todo lo que da, para que mis músculos puedan recibir suficiente sangre y glucosa para emprender la huida, ¿no? Entonces yo no me puedo quedar ahí porque si no el perro me va a atacar y no sé hasta dónde pueda llegar. Entonces yo para enfrentar el peligro, yo libero adrenalina en milisegundos, y así como la libero, actúo, ¿no? Me voy corriendo, ¿verdad? Hace la adrenalina su efecto de emprender la huida, y ya cuando logro correr, ¿no? A veces hasta nos sorprendemos porque no sabíamos el alcance del cual podíamos correr, pero ya una vez que nos alejamos del peligro, nuestra alma y nuestro cuerpo descansan, ¿sale? La adrenalina ya no puede estar actuando, no puede seguir actuando porque si no también sería contraproducente, pero ya una vez que pasa el peligro, pasa el efecto de la adrenalina, ¿no? Entonces en ese momento logré escapar y ya mis funciones cardíacas y mi función metabólica nuevamente se restauran a la normalidad, ¿no? Ya yo logré atravesar el peligro. Entonces, el tipo de comunicación nerviosa que se da por neurotransmisores, recuerden, es de liberación rápida y de duración fugaz. Si ahorita, por ejemplo, explota
un transformador en la calle, en ese momento, pues yo me espanto. La impresión por el hecho de escuchar ese ruido me genera inmediatamente una reacción de alerta, ¿no? Entonces, en ese momento se libera adrenalina y por lo tanto, este, en este caso, yo reacciono de esta forma, ¿no? Ahorita te doy la palabra, Alberto. El tipo de comunicación endocrina, muchachos, en este caso, permítame tanto. Permítame tantito. Bueno, continuamos. El tipo de comunicación endocrina, ahorita te doy la palabra, ¿eh? Ese es aquel tipo de comunicación, muchachos, donde se ocupan glándulas endocrinas, ¿sale? Donde se ocupan glándulas endocrinas, donde se van a utilizar hormonas, donde van a viajar las hormonas, ojo, muy importante, al torrente sanguíneo, ¿sale? Y a diferencia del anterior, este va a ser de liberación lenta y de duración prolongada. Entonces lo podemos ver mucho mejor con este esquema. Tenemos una célula endocrina, ¿sale? Tenemos una hormona, tenemos el torrente circulatorio, ¿sale? El torrente sanguíneo puede ser también la linfa, inclusive, ¿no? Entonces puede ser el torrente, principalmente es el torrente sanguíneo por el cual la hormona va a viajar, ¿sale? A su sitio blanco, a su sitio receptor, y ahí es donde va a generar la respuesta hormonal, ¿no? Si, por ejemplo, le queremos poner nombre y apellido a esto, pues imagínense que esto es una célula beta, esta en rojito es la insulina va a viajar, va a ser liberada a través del torrente sanguíneo para que pueda llegar a un órgano blanco. Se me ocurre, por ejemplo, el hígado. Ya una vez que llega al hígado, ¿sale? Como el hígado está a distancia, ¿sí? Aunque el páncreas y el hígado tengan una distancia corta para nosotros, pues no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de una hormona muy pequeñita, ¿no? Muy, muy pequeñita que se mide en Daltons. Entonces, para una hormona, la distancia entre el páncreas y el hígado va a ser bastante larga, ¿no? Es algo así como decir, voy a viajar de aquí a Vancouver o de aquí a Montreal, ¿no? Pues es bastante lejos. Si te vas caminando, no vas a llegar nunca, o vas a llegar hasta no sé cuándo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ejemplificamos un órgano a distancia en el cual la insulina va a actuar, ¿sí? A través de viajar por ese torrente sanguíneo, a través de la circulación porta, y una vez que llega a ese hígado, a ese hepatocito, ocupa su receptor de membrana, ocupa segundo mensajero, tirosina, ocupa sinasas, y una vez que llega la insulina a su receptor, pues va a desencadenar el efecto deseado. ¿Cuál puede ser un efecto? Pues meter toda la glucosa que te comiste en la torta de tamal para que esa glucosa pueda ser metabolizada y pueda formar energía, ¿no? Ese es un ejemplo de tipo de comunicación endocrina, y como podemos mencionar muchísimos. Este tipo de comunicación va a ser el tipo de comunicación que vamos a manejar durante todo el semestre. Hay una variante, muchachos, una variante que combina tanto tipo de comunicación nerviosa como tipo de comunicación endocrina. En este caso, el tipo de comunicación neuroendocrina, ¿sí? Es la conjunción de ambos tipos de comunicación, ¿no? ¿Cuáles podrían ser ejemplos? Pues el ejemplo clásico es el de las hormonas hipotalámicas, oxitocina y antidiurética. Entonces lo podemos ver mucho mejor en este esquema. Nosotros tenemos una neurona con su cuerpo, su axón y sus dendritas, el cual produce un mensajero, se libera este mensajero al espacio sináptico, pero a su vez este mensajero, una vez que llega al espacio sináptico, en lugar de llegar a una célula blanco, lo que hace es llegar al torrente sanguíneo para que de aquí pueda viajar a una célula blanco, ¿no? A una célula blanco que pueda estar a distancia, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico, ustedes seguramente vieron en ciclo 2, en este caso a la oxitocina y a la antidiurética. Entonces, aquí lo vemos en ambos esquemas. Yo tengo en el hipotálamo unas neuronas hipotalámicas en los núcleos supraóptico y paraventriculares, los cuales, vean, las neuronas tienen axones bastante larguitos, los cuales van a llegar a la neurohipófisis, y ahí en la neurohipófisis van a liberarse tanto la oxitocina como la antidiurética. Entonces, ¿qué pasa? La oxitocina y la antidiurética son producidas, son sintetizadas en el hipotálamo, son almacenadas en la hipófisis, y aquí en la hipófisis van a ser liberadas a través de esta red capilar. Entonces, vean, estamos ocupando prácticamente los dos elementos, tanto de comunicación nerviosa como de comunicación endocrina. Si quisiéramos, por ejemplo, mencionar
Hace rato que decíamos de la oxitocina y el trabajo de parto, si tenemos a una paciente en pleno trabajo de parto, inmediatamente se libera oxitocina por medio, se sintetiza oxitocina en el hipotálamo, se libera en la neurohipófisis y la forma en cómo viaja esa oxitocina hacia el útero, que es su sitio blanco, distante, ¿verdad? Entonces es primero a través de la neurona y después esta neurona libera esta oxitocina en la hipófisis a través de capilares sanguíneos para que esta hormona pueda viajar al torrente sanguíneo, ¿sale? Una vez que llega al torrente sanguíneo, va a circular hacia el útero para que pueda desempeñar su efecto deseado. ¿Sí queda claro? Ahora sí, antes de pasar a los tipos de comunicación locales, le doy la palabra a la persona que levantó la mano. Yo, doctor Uriel, tengo la duda, había leído yo en el Borón de Fisiología, y ahí mencionaba que, por ejemplo, la placa neuromuscular era una comunicación parácrina, pero ahí, ¿es parácrina o sería también parte nerviosa o cuál sería lo más correcto como se podría definir esa comunicación? A ver, la comunicación de qué hormona me dijiste? En la placa neuromuscular, el Borón menciona que es parácrina, entonces me confundí un poco porque yo entiendo que sería más nerviosa, pero también no es entre neurona a neurona, es neurona músculo. Entonces, ¿cómo se explicaría más o convincentemente este tipo de comunicación? Ah, fíjate, muy bien. Qué buena pregunta acabas de hacer. Muy bien, Uriel. Qué buena pregunta nos acabas de hacer. Uriel o Alberto, porque te tengo como Uriel, Alberto. doctor, lo que pasa es que no pude cambiar el nombre. Ah, ok. Bueno, Uriel. Dale pues, Uriel. Y aquí pregunta tan interesante acabas de hacer, muy, muy buena. El tipo de comunicación nerviosa se puede dar, muchas veces se piensa que es entre neuronas, ¿sale? Es decir, yo puedo tener aquí una neurona y puedo hacer sinapsis con otra neurona, ¿sale? Sinapsis química, por supuesto, no estamos hablando de sinapsis química, que también lo puedo hacer eléctrica, pero bueno, vamos a hablar específicamente de neurotransmisores. Entonces, mi sitio blanco, mi célula blanco puede ser una neurona también, pero no necesariamente puede ser una neurona, Uriel. Puede ser una célula muscular, puede ser una célula epitelial, puede ser una célula de otro tipo histológico distinto a tu neurona. Entonces, con esto te estoy respondiendo la pregunta. En el caso de la placa neuromuscular, ¿qué tipo de comunicación se te ocurre que sea? Nerviosa porque actúa a distancia, aunque sea el músculo otro tipo celular, pero pues es mediada por neurotransmisor y es muy rápida. Claro, pero además, ¿qué va a haber entre tu neurona y tu músculo? Pues ¿Qué sí, va a haber? un axón y una hendidura sináptica. Exactamente, una hendidura o un espacio sináptico. Exactamente, exactamente, Uriel. ¿Sale? Bueno, hay ocasiones en que los libros no traducen bien la información o bueno, pueden tener algún error de contenido, pero bueno, para eso estamos nosotros. Entonces, en el caso de la, del tipo de comunicación nerviosa, puede ser entre neuronas o puede ser entre neurona y alguna otra célula de un tipo histológico diferente a una neurona, ¿no? Aclarando un poquito el asunto también antes de pasar al tipo de comunicación paracrina, ojo, una célula endocrina, ¿sí? O en el caso un tipo de comunicación endocrina, yo puedo liberar una hormona a través de una célula, por supuesto a través de un estímulo que viaje hacia el torrente sanguíneo y llegar a mi sitio receptor para generar una respuesta. Bueno, ¿a qué voy con esto? Esta célula receptora o esta célula blanco también puede ser una hormona y uno de los efectos que pueda generar esta hormona, ¿sí? Es liberar otra igual. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando vemos los ejes? Pues vemos esto, ¿no? Que hay hormonas que pueden ser capaces de actuar sobre otras glándulas endocrinas para liberar otro tipo de hormonas. Y esto puede ser solamente, no solamente puede darse en dos células, sino puede darse en tres, cuatro o cinco o más células, ¿no? Entonces, esto nada más para aclararlo, ¿no? Puede ser ¿qué quiere decir? Que el órgano blanco también puede ser una glándula endocrina productora de otra hormona diferente, ¿sale? Bueno, dicho esto,
Pasamos ahora a los tipos de comunicación locales, ¿sale? Que son aquellos en los cuales el mensajero no tiene que viajar a grandes distancias, sino lo puede hacer a través de sus células adyacentes, ¿no? De sus células que se encuentran en la vecindad de su espacio, ¿no? Entonces, el que vamos a mencionar con mayor frecuencia en este módulo es el tipo de comunicación parácrina. Fíjense muy bien, y aquí con esto también vamos a contestar un poco la duda de Uriel y seguramente de otros compañeros, ¿sale? ¿Qué elementos se ocupan para el tipo de comunicación parácrina? Bueno, recuerden muy bien esto, muchachos, recuérdenlo muy bien. Lo digo con todo respeto, ¿eh? No se vayan no vayan a salir ahí de que, no, es que nos ofendimos, no, lo digo con todo el respeto que se merecen las damitas, ¿verdad? Sobre todo por el día de ayer, pero acuérdense muy bien de esto. El tipo de comunicación parácrina es el tipo de comunicación que se da entre las vecinas, ¿no? Así en forma muy didáctica, ¿no? Es el que se da entre la vecina, ¿no? Para que se acuerden. Bueno, ¿cuál es aquí el punto? Este es el tipo de comunicación que se va a dar entre precisamente células adyacentes, entre células cercanas de diferente estirpe histológico, ¿vale? Y aquí lo importante, muchachos, lo importante también, aparte de que es la comunicación que se da entre células vecinas, va a utilizarse, muchachos, el intersticio como vía de comunicación hacia el órgano celular blanco, ¿sale? ¿Cuál es el ejemplo clásico para este tipo de comunicación parácrina? El tipo de comunicación que se utiliza con los islotes de Langerhans, con los islotes pancreáticos, ¿sale? Entonces, entre las células del islote pancreático, entre la célula alfa, beta, delta, epsilon y todas las que vayamos a estudiar ya en histología, van a ocupar este tipo de comunicación celular, ¿sale? Entonces, yo tengo una célula, imaginemos que esta célula es una célula beta del páncreas, ¿sale? Productora de insulina, y esta célula beta, además de transportarse hacia el torrente sanguíneo por vía endocrina, también va a tener capacidad de comunicarse por vía parácrina entre las células del islote pancreático. Entonces, imagínense que esta es una célula alfa, productora de glucagón, esta es una célula delta, productora de somatostatina, esta es una célula, no sé, PP, productora de polipéptido pancreático, o F también llamada, y lo que va a generar esta insulina es efectos sobre estas células, ¿no? Por ejemplo, la insulina va a actuar sobre las células alfa para inhibir la producción de glucagón. O si esta célula, en lugar de ser célula beta, fuera la célula delta, productora de somatostatina, pues la somatostatina va a tener efectos endocrinos, ¿sale? Sobre todo inhibitorios, pero también va a tener efectos parácrinos sobre la célula alfa, sobre la célula beta, sobre la célula F o PP, y también dicho sea de paso sobre su misma célula, nada más que este tipo de comunicación lo mencionamos más adelante, que es el autócrino. Entonces, yo tengo una célula delta productora de somatostatina, voy a liberarla a través del espacio intersticial para que entonces llegue a la célula alfa, al receptor de somatostatina en la célula alfa, en la célula beta y en la célula F o PP para inhibir la producción de glucagón, insulina y polipéptido pancreático respectivamente. Entonces, vean aquí el escrito, la comunicación parácrina es la que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, células vecinas, ¿no? Sin que para ello exista una estructura especializada como la sinapsis, siendo una comunicación local. Y ojo, aquí, todo esto que está aquí fuera de las células, ¿qué es? Es el espacio intersticial, ¿no? Es el espacio extracelular o espacio intersticial. Entonces, esa es otra clave para el tipo de comunicación parácrina. Entonces, así, a grosso modo, en forma muy sencillita, recuerden que el tipo de comunicación parácrina es el que se da entre la vecina, ¿no? Con todo respeto para las damitas, ya sabemos que es un grupo maduro y todo, entonces lo decimos con todo el respeto, ¿no? Bueno, vemos ahí como ejemplos el islote pancreático, vean cómo se compone un islote. Entonces, el islote pancreático tiene células alfa, células beta, células delta, células F o PP, ¿sale? Entonces, estas células van a producir diferentes hormonas en el páncreas que van a tener tanto efectos a distancia, es decir, endocrinos, como también van a tener efectos en su mismo islote, ¿no? Es decir, parácrinos, ¿no? Aquí vemos en la imagen inferior una célula productora de una hormona, la cual es liberada a través del espacio intersticial y actúa sobre sus células adyacentes, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso del tipo de comunicación yuxtacrina? En el caso de este tipo de comunicación, se van a utilizar uniones celulares,
que pueden ser desmosomas, pueden ser uniones gap, ¿sale? Entonces, a través de estos puentecitos celulares que se generan entre la célula emisora o célula endocrina y la célula blanco, ¿sale? A través de estos puentes celulares es como la hormona o como el mensajero va a viajar. Vean que aquí ni siquiera se ocupa el espacio intersticial, sino a través de estas uniones celulares es como la hormona va a poder viajar a su sitio blanco. ¿Qué pasa en el caso del tipo de comunicación autócrina? Bueno, en este caso, el tipo de comunicación autócrina se estimula a sí misma, pero ojo, a diferencia del tipo de comunicación intracrina, ¿sale? El mensajero va a salir hacia el espacio extracelular o intersticial, pero ahí mismo va a encontrar un sitio receptor dentro de la misma célula que la produjo para que pueda actuar, ¿sale? Lo que decíamos en el tipo de comunicación parácrina. Si yo tengo una célula delta, por vía parácrina voy a tener efectos sobre célula alfa, beta y F, pero también yo como somatostatina me puedo inhibir a mí misma. Voy a, voy a sacar ese mensajero que es la somatostatina y aquí yo voy a tener un receptor específico para mi propia hormona para que también yo como célula delta tampoco esté sobreproduciendo somatostatina, ¿no? Porque tampoco conviene. Entonces, el tipo de comunicación autocrina es es el tipo de comunicación en el cual se estimula o inhibe a sí misma, ¿sale? Pero en este caso el mensajero sale al espacio extracelular y ahí mismo en el espacio extracelular encuentra un sitio receptor, ¿no? De membrana. Y en el caso de la intracrina, pues también es un tipo de comunicación de autocontrol, ¿sale? Pero con la diferencia de que igual se estimula o se inhibe a sí misma, pero a diferencia del autocrino, no sale de la célula y actúa sobre un receptor intracelular. Nosotros lo podemos ver mucho mejor con esta imagen. En la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo representamos en rosita una célula endocrina productora de una hormona, la cual sale al espacio extracelular y una vez que sale encuentra un receptor dentro de la misma célula, sí, un receptor de membrana, y ahí es como se va a estimular o inhibir dependiendo del efecto que se desee. En cambio, en azul, en la parte de arriba, ¿sale? Se representa el tipo de comunicación intracrina en el cual, ¿sí? No sale este mensajero, sino que ahí mismo, una vez que se produce, va a encontrar a un sitio receptor, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, y ahí es como se va a regular o se va a inhibir, en este caso, la producción o se va a llevar a cabo el efecto hormonal, ¿no? Y antes de darle la palabra a los compañeros que levantaron la mano, pues finalmente con este esquema representamos lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Obviamente aquí no ponemos, bueno, aquí no tenemos en este caso el tipo de comunicación nerviosa y neuroendocrina, pero pues sí tenemos el tipo de comunicación endocrina en el cual, vean, la hormona viaja por el torrente sanguíneo para llegar a su sitio blanco, ¿no? Este sería un tipo de comunicación a distancia. En cambio, el tipo de comunicación parácrina, que es un tipo de comunicación local, el mensajero se transporta a través del espacio intersticial para llegar a su órgano blanco vecino, ¿no? En el caso de la yuxtacrina ocupa uniones desmosómicas, uniones celulares, puentes celulares, para que pueda transportarse el mensajero, ¿no? Y en el caso de la autocrina, vean, actúa sobre la célula productora inicial, pero a diferencia del intracrino, el mensajero sí sale al espacio extracelular y en el caso del intracrino no sale, ¿sale? Yo creo que este esquema lo ejemplifica mucho mejor, más que lo que hemos explicado, pero bueno, eso es parte de lo que vamos a mencionar, ¿no? Ahora sí, vamos a darle la palabra a las dos personas que levantaron la mano. Primero vamos a darle la palabra a Valeria y después a Mariel. Vale, Valeria, ¿cuál es tu duda? Sí, doctor. Cuando estaba estudiando esto, lo de la comunicación autócrina, sí, sí le entendí, pero ponen de ejemplo el tejido adiposo. ¿Cómo? O sea, no sé si me pudiera explicar cómo sería cómo sería esta comunicación en el tejido adiposo. Es que no lo entendí. ¿Como tipo de comunicación autocrino? Ajá. Bueno, Ah, lo pusieron así en aulas, es de una presentación que vi, pero no entendí cómo funciona en el tejido adiposo. Bueno, lo que pasa es, muy interesante tu pregunta, Valeria. Lo que pasa es que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Antes se pensaba que el tejido adiposo era un órgano almacenador, era un tejido almacenador de grasa, y la realidad es que no.
La realidad es que es un tejido bien interesante porque es un tejido productor de unas sustancias llamadas adiposinas. Que claro, si el tejido adiposo crece en tamaño, si sus células crecen más que en número, crecen en tamaño, van a producir otro tipo de citocinas inflamatorias que no nos convienen. Entonces, en muchas ocasiones estas citocinas pueden liberarse en exceso y por vía autocrina pueden en un momento dado provocar que éstas se reproduzcan más o que en un momento dado crezcan en tamaño. Entonces, sobre todo, bueno, sí, el tejido adiposo, además de tener efectos endocrinos, sobre todo si está en exceso va a tener efectos inflamatorios importantes, también puede tener efectos sobre sus mismas células. ¿Para qué? Pues para, muy probable, sobre todo si son sustancias nocivas, para que estas crezcan en tamaño o crezcan en número, qué sé yo, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta o te dejé con más dudas. No, sí, ya, más claro. Muchas gracias. Sí, el tejido adiposo es muy interesante, lo vamos a estudiar en obesidad y vamos a ver que el tejido adiposo no es como parece, ¿no? Antes se pensaba, ese es un órgano, es un tejido que nada más almacena grasa. No, 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 tampoco, ¿eh? Es un tejido muy, muy, muy peculiar. Mariel, Bueno, doctor, nada más para preguntar si sí estoy entendiendo bien. Bueno, la autócrina, entonces sería, por ejemplo, si sales y te encuentras una puerta giratoria y vuelves a entrar. Y la intracrina sería cuando, por ejemplo, te cambias de cuarto en tu casa, ¿no? Bueno, así es como yo lo estoy entendiendo. fue una forma de entenderlo, ¿no? Es como si sí, puede ser a través de una puerta giratoria o mejor, es como si tú salieras por la cocina y entraras por la puerta principal o viceversa, ¿no? Que tú salgas de tu casa por la puerta principal, le des la vuelta al traspatio y entres la puerta del traspatio o del jardín o de la cocina, qué sé yo, ¿no? Más o menos sería así. En cambio, un tipo de comunicación intrácrina sería que dentro de tu casa te cambiaras de habitación, salieras de tu habitación en un momento dado y entraras a otra, ¿no? Ahí mismo estás actuando. No sé si es una forma muy, 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 muy didáctica y muy, muy peculiar. Qué bueno que también ustedes de alguna manera puedan o hagan este tipo de relaciones. Pero sí, 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 estoy de acuerdo, Mariel. Podría ser una forma de explicarlo. Ok, gracias, doctor. No hay de qué. Ricardo y Alberto. Bueno, yo tengo esta duda sobre autócrina, bueno, tiene su comunicación con el mismo estirpe celular, es decir, por ejemplo, puede ser una célula beta con otra célula beta o ella entraría en parácrino. Bueno, si es con su propia célula que la produjo, se llama autócrina. Si es con una célula, otra célula beta diferente, sería parácrina. Ok, ¿Sí? sí. Aunque algunos libros dicen que si es de su mismo estirpe celular, se consideraría autócrino. Pero bueno, aquí el detalle de autócrino es que si tú produjiste tu hormona y esa hormona actuó sobre ti mismo como célula, entonces se considera autócrino. Pero si tú tienes a un compañero de tu misma estirpe celular y le envías el mensajero, pues eso sería más bien parácrino, ¿sale? Ok, gracias. No hay de qué. Alberto, Doctor, nada más para rectificar, es que yo había anotado algunos ejemplos. Entonces, la yuxtacrina sí sería, por ejemplo, la comunicación que hay en la piel, en los queratinocitos, que están unidos por desmosomas y pudieran comunicarse, por ejemplo, con factores de crecimiento a través de este mecanismo, ¿no? es correcto, Y en el perfecto. caso de la parácrina, pudiera ser, por ejemplo, la interleucina 6 en la regeneración hepática. Ujú, exactamente. También, pues, acuérdate que en el caso de la paracrina, pues aquí lo importante es que sea entre células vecinas y que ocupe el espacio intersticial, ¿no? Que no necesite ocupar el torrente sanguíneo, De acuerdo, doctor, gracias. ¿sí? Algo así más sencillito, ¿no? Bueno, decíamos, acuérdense que sí, son ejemplos que ustedes pueden mencionar, qué bueno que sean ejemplos, que mencionen ejemplos de elevado nivel. Este, nosotros tratamos de usar ejemplos sencillos, ¿no? Sencillitos para que quede claro, pero si ustedes ocupan ejemplos de un nivel mayor,
es excelente también, ¿no? Es muy bueno, hasta uno aprende, ¿no? Yo les podría decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación ocuparía la insulina para, por ejemplo, estimular la glucólisis a nivel hepático? A ver, vamos a preguntarle a... eh, vamos a preguntarle nuevamente a Carranza Velázquez. Carranza, ¿no estás, Carranza? ¿Ya se fue? Bueno, María Guadalupe levantó la mano. Adelante. ¿Sería paracrino porque son de distintas estirpes celulares? Si yo como insulina me libero en la célula beta y llego al hígado para estimular la glucólisis hepática, ¿sería paracrina? ¿Estamos de acuerdo? Sería endocrina, ¿no? Sería endocrina, pues sería endocrina, sí, más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está viajando por la sangre, o sea, está en otro órgano diferente. Exactamente, está viajando, necesita utilizar al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo para que pueda viajar, ¿no? O sea, volvemos a los ejemplos burdos, ¿no? Si yo me quiero trasladar de aquí, no sé, a Monterrey, ¿no? Si me quiero ir a Monterrey y me quiero ir, si quiero, digo, me puedo ir en camión, en coche, en avión o inclusive caminando, ¿no? En bicicleta, ¿no? También. Si yo me quiero, yo creo que la vía más práctica para allá a Monterrey es, es en avión, llego en 1 hora, ¿no? Pero igual puedo utilizar otro tipo, puedo utilizar la vía terrestre, va a ser más lento, por supuesto, pero al final de cuentas voy a llegar. Pero si yo me voy caminando, pues también voy a llegar, pero va a ser de una forma mucho más lenta. Entonces, aquí los órganos son iguales, ¿no? Sería conveniente que se trasladen por vía parácrina hasta el hígado, se está muy lejos, ¿no? Entonces, ¿qué ocupan? Pues el torrente sanguíneo. Entonces, si yo hablo de la insulina, ¿sale? Producida en una célula beta, para mencionar un efecto metabólico como es estimular la glucólisis hepática, pues aquí la hormona se produce en la célula beta, se libera al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo circula la insulina para llegar al hepatocito, ¿sale? Entonces, ¿por qué lo tiene que hacer así? Porque el hígado, entre el páncreas y el hígado hay una gran distancia. Para la hormona, abusados, ¿sí? A lo mejor para nosotros está cerquita, pero para la hormona no está nada cerca, ¿sale? Entonces, por esa razón se ocupa este tipo de comunicación. Decíamos que el tipo de comunicación endocrina es el que mayormente vamos a estar mencionando en este módulo. Pero si, por ejemplo, la misma insulina, o bueno, otra insulina liberada en la misma célula beta, quiere inhibir la producción de glucagón en la célula alfa del propio islote, ¿qué tipo de comunicación ocupa? Tú misma, María Guadalupe. Ahora sí sería paracrina. Exactamente, ahora sí, porque aquí no se requiere utilizar el torrente sanguíneo, sino como vas a llegar a la célula vecina, a la célula adyacente, pues no necesitas transportarte hacia el torrente sanguíneo, sino lo vas a hacer a través del espacio intersticial y a través de ahí el mensajero va a actuar sobre la célula. ¿Sí queda claro esto? Sí, gracias. No hay de qué. Alberto. No, doctor, iba a responder sobre la anterior pregunta. Ah, ok. Bueno, dale pues. Entonces, continuamos entonces con la sesión. Bueno, hay que hablar un poquito también, el programa nos dice que hablemos un poquito sobre célula y sobre elementos celulares importantes para el sistema endocrino. En este caso, pues bueno, ustedes ya seguramente les han platicado de célula. Yo no les voy a platicar nada nuevo sobre célula el día de hoy, sino pues es básicamente lo que ustedes ya han visto en anteriores módulos. Y hablar de célula pues no es más que hablar de la unidad estructural y funcional del ser vivo, ¿sí? Es la mínima expresión de la vida en los seres vivos. Nosotros como seres humanos estamos compuestos de células eucariontas, ¿vale? Porque acuérdense que hay células procariontas, pero también tenemos células eucariontas.
Y bueno, una célula eucarionta, como la que se encuentra en en los tejidos de nuestro organismo, se compone de varios elementos, ¿no? Dentro de los importantes está la membrana celular, el citoplasma, el núcleo, donde se encuentra la información genética, y los organelos celulares que, bueno, van a desempeñar múltiples funciones, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, como ejemplo, a las mitocondrias que llevan a cabo, desempeñan funciones energéticas principalmente, ¿vale? Podríamos mencionar a los ribosomas, al retículo endoplásmico rugoso y al aparato de Golgi para fines de síntesis de proteínas. Podemos mencionar al retículo endoplásmico liso para funciones de esterificación, para desintoxicación en algunos casos, ¿vale? Podríamos mencionar a los lisosomas que tienen la función de llevar a cabo proteólisis, tienen enzimas proteolíticas y, bueno, otras funciones. Otra importante, el citoesqueleto. Parte del citoesqueleto de la célula va a formar sistemas de microtúbulos para que en cierta forma se puedan liberar algunas sustancias. Entonces, de todos estos elementos celulares, muchachos, nosotros vamos a ocupar algunos para entender la biosíntesis de las hormonas y otros para entender el mecanismo de acción hormonal. De entrada, ¿qué elementos celulares para mí van a ser importantes para entender, por ejemplo, el mecanismo de acción hormonal? Para mí, ¿qué sería importante de la célula para entender el mecanismo de acción de las hormonas? De la Rosa. La membrana podría ser. La membrana, exactamente. ¿Qué más? La mitocondria. La mitocondria, para fines de mecanismo de acción. ¿Puede ser el núcleo? El núcleo, por supuesto. ¿Qué más? El retículo Ribosomas. endoplasmático rugoso. No, El aparato de Golgi. no. Ya dijeron membrana, ya dijeron núcleo, y me falta uno. Citoplasma. ¿Citoplasma? El citoplasma, claro. ¿Cómo lo sé? Pues porque no dijimos hace un ratito que en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo vamos a encontrar ¿qué? Receptores. Ahí vamos a encontrar, en el órgano blanco vamos a encontrar el sitio receptor. Vamos a encontrar los sitios receptores. Además de que en el núcleo, muchachos, es el sitio donde el mensajero debe llevar a cabo su mensaje final, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo un receptor de membrana y no puedo llevar a cabo mi mensaje, pues a través de amplificar la señal por medio de segundos mensajeros, es como mi mensaje lo voy a amplificar hacia el núcleo. En el núcleo es donde yo quiero llegar finalmente, ¿para qué? Para que pueda llevar a cabo el mensaje de esa hormona, ¿no? Para llevar a cabo la respuesta hormonal. Entonces, para el órgano blanco, para fines de órgano blanco, mis elementos celulares importantes van a ser la membrana, el citoplasma y el núcleo, porque ahí es donde se van a encontrar los sitios receptores de las hormonas. Además de que en el núcleo es donde se va a llevar a cabo gran parte de la respuesta hormonal. Pero si quisiéramos ahora mencionar a la glándula endocrina, ahora imagínense que esta célula es una glándula endocrina, pues ¿qué elementos celulares vamos a ocupar de mayor importancia? Pues eso dependerá de la naturaleza química, de la estructura química de la hormona que yo vaya a producir, ¿sale? Entonces, en el programa nos dice que tenemos que mencionar sobre biosíntesis de hormonas esteroideas y de hormonas polipeptídicas. Las aminas yodadas como las tiroideas no las vamos a mencionar en este momento, sino hasta la unidad número 4, donde veamos tiroides, porque ahí ya vamos a amplificar un poco, vamos a profundizar un poquito más sobre la síntesis de T3 y T4, pero aquí ahorita en la primera unidad sí tenemos que mencionar cómo se sintetizan las hormonas tanto polipeptídicas y proteicas como las esteroideas. Por supuesto que aquí dentro de las proteicas tengo que englobar a las glucoproteicas, aquí también lo podemos hacer. Entonces, fíjense muy bien, dice hay un listado de elementos celulares que para mí van a ser importantes para síntesis de hormonas proteicas y esteroideas, pero esto lo voy a entender de una mejor forma si yo veo este esquema. Entonces, ¿cómo voy a sintetizar una hormona para empezar? Ahí les va. Vamos a hablar primero de las hormonas polipeptídicas, de las hormonas proteicas, ¿sale? Obviamente aquí también englobamos a las glucoproteicas. ¿Cómo empieza todo? Pues todo va a empezar, muchachos, a través del núcleo, porque aquí en el núcleo vamos a encontrar información genética, ¿sale? A través de los cromosomas, donde yo voy a encontrar específicamente en algún cromosoma, ¿sale? En algún brazo de algún cromosoma en específico, la información para producir una hormona.
¿Qué es lo que pasa entonces? Yo tengo aquí mi material genético organizado en cromosomas y el ADN, recuerden que es ese ácido nucleico que está conformado en doble cadena, el cual lo que va a ocurrir de inicio es que este ADN se va a desdoblar. Ahorita le doy, perdón, en el chat dice, perdone doctor, me empezó a fallar el internet. De todos modos, la grabación se queda, entonces si te falla el internet o te saca de la sesión, no te preocupes, la grabación se va a subir en un rato, ¿sale? No se preocupe. Bueno, en este caso, el ADN se va a desdoblar a través de unas enzimas específicas, se llaman helicasas. Bueno, a través de estas enzimas, el ADN se va a desdoblar y va a quedar expuesto una parte de esta información genética. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Otro tipo de enzimas, muchachos, otro tipo de enzimitas van a copiar ese material genético y lo que va a resultar es la formación de ARN mensajero. Entonces es algo así como sacarle una fotocopia a una original, a un archivo original, ¿sale? Entonces se desdobla la cadena de ADN para que quede expuesto esa información. A través de enzimas se va a sintetizar ARN mensajero y a este proceso se le conoce como transcripción, ¿sale? Esto se lleva a cabo en el núcleo. Una vez que se forma el ARN mensajero, sale del núcleo y en el ribosoma se va a unir con una ARN de transferencia, se van a unir codón, anticodón, a lo mejor esto ya lo vieron en genética, pero bueno, al unirse codón y anticodón, ¿sí? El ARN mensajero y ARN de transferencia, en ese momento se va a empezar a traducir la información genética para empezar la síntesis de los aminoácidos que van a formar esa cadena de proteína o de polipéptido, ¿no? Como decía el doctor Burgoa el otro día, hagan de cuenta que las proteicas o los polipéptidos van a ser como unas cuentitas de un collar, ¿no? Entonces se va formando aminoácido con aminoácido y se van uniendo entre sí a través de uniones peptídicas, ¿no? De enlaces peptídicos. Cuando se traduce esta información, muchachos, este proceso se le conoce como traducción, es decir, unión de ARN mensajero. Apaguen su micrófono, por favor. Quien lo tenga prendido, por favor, está interrumpiendo la plática. Apaguen sus micrófonos y sus cámaras de preferencia, por favor. Gracias. Entonces, la unión de ARN mensajero con ARN de transferencia, ¿sale? Con ARN de transferencia, se va a conocer como traducción y esto va a originar nuestro primer precursor hormonal llamado preprohormona, ¿sale? Preprohormona. Entonces, una vez que se forma la preprohormona, ¿qué es lo que va a pasar? En el retículo endoplásmico rugoso van a existir enzimas proteolíticas que le van a quitar la parte pre, ¿sale? Esta parte pre también se le conoce como péptido señal o secuencia líder. ¿Y qué es con qué me voy a quedar? Pues con la parte solamente pro. Entonces yo de pasar a preprohormona, ahora voy a convertir una prohormona, ¿no? Voy a quitarle la parte pre de la preprohormona, que es el primer precursor, y voy a formar un segundo precursor llamado prohormona. ¿Qué pasa después? En el aparato de Golgi o en el retículo rugoso van a existir otras enzimas proteolíticas que ahora le van a quitar la parte pro y ya solamente me voy a quedar con la parte de hormona activa. En el aparato de Golgi, una vez que se pierde esta parte pro, aquí en el aparato de Golgi se va a encapsular, se va a empaquetar esta hormona en una vesícula o en un gránulo de secreción y esa hormona se mantiene almacenada. ¿Qué pasa después? Cuando llega un estímulo para liberar esa hormona, ¿qué es lo que va a pasar? Este estímulo va a provocar que los gránulos almacenados en Golgi se movilicen y el sistema de microtúbulos que yo tengo aquí, parte del citoesqueleto, con ayuda de calcio van a contraerse para facilitar la movilidad de las vesículas o gránulos de secreción. Entonces, estos gránulos de secreción que contienen a la hormona activa se transportan hacia la membrana y aquí se fusionan tanto el gránulo como la membrana. ¿Para qué? Para que se permita la liberación de la hormona por un proceso llamado exocitosis o miocitosis. Una vez que la hormona es liberada por este mecanismo, por supuesto aquí la hormona al liberarse de la glándula endocrina, de aquí se transporta al torrente sanguíneo si se va a transportar por vía endocrina, ¿vale? Por supuesto que el capilar debe de estar penetrado para que permita el ingreso de la hormona. Ya una vez que ingresa al torrente sanguíneo puede viajar a los órganos blanco diferentes, ¿no? Si por ejemplo es un tipo de comunicación parácrina, pues viaja
al espacio extracelular y ahí a la célula vecina es donde va a actuar. ¿Sí queda claro? Vamos a sintetizarlo así en forma muy general. Entonces, primer paso, transcripción, ¿no? En este caso, la transcripción es síntesis de ARN mensajero a partir de ADN. Cuando hablamos de transcripción, muchachos, es algo así como decir, te voy a dar un artículo en, no sé, en árabe o en alemán o en finlandés o en el idioma que me digas y quiero que lo transcribas. ¿Cuál va a ser tu papel al transcribirlo? Tú lo puedes o fotocopiar o lo puedes escribir con puño y letra, pero en el idioma original. Pero si yo además te digo, tradúceme el artículo, pues de ese artículo en el idioma que yo te lo di, te pido que lo traduzcas en el idioma en el cual yo lo pueda entender. A eso le conocemos como traducción. Entonces, la transcripción es sintetizar ARN mensajero a partir de ADN. ¿Dónde se lleva a cabo? En el núcleo. Segundo paso, traducción, en el cual en el ribosoma se va a llevar a cabo la unión del ARN mensajero con el ARN de transferencia para la formación del primer precursor llamado preprohormón. Tercer paso, primera proteólisis. Enzimas proteolíticas del retículo endoplásmico rugoso le van a quitar el péptido señal o secuencia líder, ¿sí? O la parte pre, como le quieran llamar, para formar el segundo precursor llamado prohormón. Cuarto paso, segunda proteólisis, que puede ser en el retículo rugoso, en el aparato del Golgi, donde van a existir otras enzimas proteolíticas que van a quitarle ahora la parte pro, me van a dejar la hormona activa, y después esta hormona activa se va a almacenar, se va a empaquetar en gránulos de secreción en el aparato de Golgi, y ahí se mantiene almacenado. Cuando se lleva a cabo un estímulo para liberar a la hormona, este gránulo de secreción va a ser transportado por el sistema de microtúbulos para que para que esta hormona finalmente sea liberada por un proceso llamado de exocitosis o hemiocitosis. Si nosotros ahora le queremos poner nombre y apellido a las cosas, pues nosotros vamos a ver esta presentación la vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero lo que quiero que veamos es esta imagen. Entonces, si se dan cuenta, esta es una célula beta del páncreas, en el cual para producir insulina se requiere de un cromosoma específico, en este caso es el brazo corto del cromosoma 11, en el cual a través de este proceso de transcripción se forma ARN mensajero, el cual en el ribosoma a través de la unión con ARN de transferencia se traduce esta información para formar nuestro primer precursor llamado preproinsulina. La preproinsulina va a sufrir una primera proteólisis en la cual se va a perder ese péptido señal o esa secuencia líder y yo me voy a quedar con la parte pro nada más, ¿no? Entonces, ya una vez que ocurre esto, en el aparato de Golgi, esta proinsulina ingresa, bueno, aquí el detalle es que en el caso particular de la insulina, se dobla la cadena de insulina, aquí en el aparato de Golgi también se le pueden poner puentes disulfuro, pero además, aquí van a existir enzimas proteolíticas que le van a cortar la parte pro de la cadena de insulina y a través de este corte ya voy a tener a la insulina activa y a su parte pro por separado. En este caso particular le llamamos péptido C. Y entonces tanto la insulina como el péptido C se almacenan en gránulos de secreción en el Golgi y cuando llega un estímulo para liberar a la hormona, ¿sí? Por ejemplo, si yo me estoy comiendo la torta de tamal, ingreso glucosa y esta glucosa va a ingresar hacia el interior de la célula beta, ¿para qué? Para que se transforme en energía. Y esta formación de energía va a provocar que se meta calcio a través de un proceso llamado despolarización de la célula beta, y entonces todo el calcio que ingresa a la célula beta va a favorecer que los microtúbulos que están representados aquí como en unas líneas, ¿vale? Todo este calcio va a favorecer que los microtúbulos se movilicen para que el gránulo de secreción sea liberado. Y una vez liberado, la hormona se libera a través del torrente sanguíneo por ese proceso llamado de exocitosis o hemiocitosis. Y aquí vemos, ¿no? La cadena de insulina, el primer precursor que es la preproinsulina, donde tenemos el péptido señal o secuencia líder, la parte pro que es el péptido C y la cadena de insulina. ¿Qué pasa primero? Se pierde la parte pre, me quedo solamente con la parte pro, ¿sale? Y una vez que tenemos a la proinsulina, esta se dobla, se le ponen sus puentes disulfuro y después existen enzimas proteolíticas que le quitan la parte pro llamado péptido C y solamente me quedo con la hormona activa. Entonces, pregunta del millón, para integrar todo lo que hemos dicho.
qué elementos celulares se requieren para sintetizar una hormona polipeptídica como la insulina, por ejemplo? Y aquí, antes de que me respondan, vamos a hacer una analogía. ¿Qué partes del organismo, muchachos, se imaginan que tiene bien desarrollado un futbolista? Me gustaría que me respondiera, a ver si tenemos, a ver si me puede responder González Ramírez. Sí, doctor. ¿Qué partes, me repite bien, de qué partes del futbolista o cómo? ¿Qué partes del cuerpo tiene bien desarrollado un futbolista? Eh, pues de entrada serían los músculos. Supongo que en sus células tendrían muchas mitocondrias. No Los te, pulmones estarían no te, bastante desarrollados. ajá, pero así, por sentido común, ¿qué partes? Las piernas, Las piernas, ¿cómo lo sabes? porque hace mucho ejercicio en las piernas. Claro, porque su herramienta de trabajo son las piernas, porque a través de sus piernas, es como va a patear el balón y va a meter gol o va a mandar un pase, qué sé yo, ¿no? Entonces, un futbolista de soccer, por supuesto, va a tener más desarrollado sus piernas por sentido común, porque es las partes del cuerpo que ocupa mayormente. Entonces, yo pregunto, ¿qué elementos celulares va a tener mejor desarrollados una célula endocrina productora de una hormona polipeptídica? Tú mismo, González, Teodoro. Pues lo que está utilizando, que es lo que es el núcleo, el, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los microtúbulos para transportarlos a la membrana. No lo sé, supongo que, pero bueno, esto no viene acá. A lo mejor, bueno, me llama la atención después investigar. Que tengan una membrana especial o tengan algunas características especiales también en la membrana que las facilite pues secretar estas hormonas y pues eso sería lo que tendrían más desarrollado estas células. Pues ahí lo dice la tablita, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando veamos, cuando estudiamos biosíntesis de hormonas polipeptídicas o proteicas, pues tenemos que hablar de transcripción a nivel nuclear, de ribosomas, de retículo endoplásmico rugoso, de aparato de Golgi, de microtúbulos, porque estos son los elementos que van a encontrarse, que van a ser utilizados para sintetizar una hormona polipeptídica. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues porque son los elementos que ocupo para formar esto. Entonces, una célula endocrina productora de una hormona polipeptídica, como en el caso de la célula beta, va a tener bien desarrollados núcleo, ¿sí? Va a tener un núcleo bien desarrollado, va a tener abundantes ribosomas, va a tener retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, va a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, va a tener un sistema de microtúbulos bien desarrollado. También podemos agregar que vamos a encontrar gránulos de secreción de la hormona implicada, ¿sale? Y si además de estos elementos celulares agregamos que es una célula endocrina, que es una glándula endocrina, ¿qué otras características deberá tener? Carranza. No, José Fernando Martínez. Doctor, creo que mi compañera. Si no, no se preocupen, que nos conteste Barajas Valeria, la jefa. Ahora le toca a la jefa. Sí, sería que tuviera vesículas secretoras, ¿no? Bueno, sí, pero aparte, ya mencionamos todas esas características. Pero además, es una glándula endocrina. ¿Qué características adicionales deberá tener una célula endocrina, una glándula endocrina? Te los digo por lo siguiente, porque en algún momento del módulo, ¿sí? Les vamos a preguntar, dinos, igual para una pregunta, puede ser para alguna de las preguntas que les hagamos al inicio de clase, ¿no? Dinos 10 características de una célula beta del isótopo pancreático. Chicos, si no estudiaron el tema, pues igual no van a responder. Pero ¿qué creen, muchachos? Lo que no saben es que sí lo saben y ahorita ya lo están aprendiendo, ¿vale? Ya lo están aprendiendo con esta clase y lo van a saber, ¿sí? Porque si saben ustedes que la célula beta produce insulina y la insulina es una hormona polipeptídica, ¿qué elementos celulares va a tener mejor desarrollado o como característica histológica va a tener una célula beta?
pues va a tener bien desarrollado un núcleo, abundantes ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado, un sistema de microtúbulos. ¿Para qué? Para permitir la movilización de gránulos de secreción. Por supuesto, vamos a encontrar gránulos de secreción de la hormona que vaya a sintetizar, en este caso insulina, pero si además la célula beta es una célula endocrina, ¿qué características deberá tener? Alberto, ya contéstanos. Pues son las que ya vimos, doctor, que tenía que estar, que primero que podía responder a los estímulos para liberar esas hormonas, que pues tenía que estar bastante vascularizada por ser parte de la glándula endocrina, inervada, que tenía que vertir sus secreciones al torrente sanguíneo, que... A ver, entonces, tiempo fuera. Entonces, además de lo que ya mencionamos, una célula beta del páncreas, como característica histológica, debe estar ricamente vascularizada. Vascularizada, inervada. Muy inervada. Inervada. Y no debe tener Conductos. esto. Perfecto. ¿Ya vieron? Sencillito y facilito. Así se aprende la endocrinología. Así. De nada me sirve memorizar datos si yo no razono y no pienso. La endocrinología, y se van a dar cuenta con nosotros, con el doctor Burgo y con un servidor, que la endocrinología se aprende mejor pensando y razonando que memorizando. Entonces, si yo les pregunto qué características histológicas podrá tener una célula alfa del islote pancreático, no hemos visto el tema, doctor, pero ya me puedes responder la pregunta. ¿Cómo ves? Entonces, se me ocurre preguntarle a Carla, Gamboa, Kenia Gamboa, entre paréntesis, Carla. ¿No está? Sí, doctor. ¿Característica histológica de qué, perdón? De una célula alfa. Pues las que ya mencionamos, ¿no? Muy inervada, muy vascularizada y sin conductos. Y además, ¿qué produce la célula alfa del islote pancreático? Glucagón. Eso. Entonces, ¿el glucagón qué estructura química tiene? Es No, es proteica, es proteica. Es proteica, es polipeptídica. Entonces, sí, proteica. ¿Qué características histológicas deberá tener una célula alfa si produce glucagón que es polipeptídica? ¿La célula? Ajá. Lo tienes pues, en pantalla, ¿eh? sí. Justo eso iba a decir. El núcleo, los ribosomas. ¿Núcleo bien? ¿Cómo, perdón? ¿Núcleo bien? Sí. ¿Abundantes? Ribosomas. ¿Retículo endoplásmico rugoso bien? Desarrollado. ¿Aparato de Golgi? Bien. Desarrollado. ¿Microtúbulos? Bien. Desarrollados. ¿Por cómo lo sabes? Pues como el ejemplo del futbolista. ¿Qué va a tener mejor desarrollado el futbolista? Pues sus piernas, por sentido común. ¿Qué va a tener mejor desarrollado una célula alfa? Pues estos organelos. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Claro, un futbolista me queda claro que va a tener pulmones, va a tener corazón, va a tener cabeza, brazos, sí. Igual una célula alfa, una célula beta, una célula endocrina productora de polipéptidos o proteicas, va a tener, sí, me queda claro que va a tener su citoplasma, va a tener sus mitocondrias, va a tener a lo mejor lisosomas, un retículo liso, sí. Pero eso no va a estar tan bien desarrollado como sí va a estar esto, ¿no? ¿Sí queda claro este asunto, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo están? ¿Quieren que veamos esteroideas o lo dejamos aquí? No, pues sí las vemos, doctor. Y ya para que nada más nos queden los mecanismos de acción. Vale, pues. ¿Vale? Les quedaría pendiente definición y características de órgano blanco receptor y los mecanismos de acción. Bueno, vamos a ver rápidamente biosíntesis de hormonas esteroideas. Para la síntesis de hormonas esteroideas, muchachos, pues recuerden que al ser lipídicas, su base de química va a ser el colesterol, ¿vale? Pues todo el grupo de las esteroideas
van a tener como base el colesterol. Si mal no recuerdo, el doctor Burba les comentaba sobre que son aceitositas, ¿no? Son así como cuando, por ejemplo, tenemos una bolletita de dexametasona, que es un glucocorticoide, pues el vehículo viene aceitosito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la molécula es liposoluble, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el mecanismo de síntesis de una hormona esteroidea, como el cortisol, por ejemplo, que está reflejado en pantalla? Todo empieza a partir de entonces del colesterol, el cual va a ser transportado y almacenado en la célula endocrina que va a producir esta hormona. Por ejemplo, si habláramos del cortisol, pues hablaríamos de la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Bueno, ahí llega el colesterol y se va a almacenar este colesterol en gotitas de grasita, en gotitas de lípidos, ahí en el citoplasma, ahí se almacena. Cuando llega un estímulo para liberar el cortisol, este colesterol, el cortisol, muchachos, el cortisol, permítame tantito, déjenme ver rápidamente qué dice en el chat. Disculpe, doctor, me dicen que he estado preguntando, pero no te preocupes, de todos modos, ya, Celeste, no te preocupes, vamos en este caso, a subir la grabación. Bueno, entonces, las gotitas de grasa y las gotitas de lípidos que se van a encontrar almacenadas en el citoplasma, va a ser liberado este colesterol y va a ingresar a la mitocondria, ¿sale? Entonces, ingresa a la mitocondria y a través de una reacción química, de una reacción enzimática, por medio de una enzima llamada 2022 esmolasa, que no es ahorita importante que se la aprendan, ¿vale? Sino más bien que sigan el paso. Entonces, el colesterol, una vez que ingresa a la mitocondria, se transforma en una molécula de pregnenolona. Esta pregnenolona va a salir de la mitocondria y va a ingresar al retículo endoplásmico liso. Aquí, a diferencia de las proteicas, aquí se ocupa el retículo endoplásmico liso, y entonces la pregnenolona, al ingresar, va a sufrir de igual manera, va a transformarse en varias moléculas a través de varias enzimas que favorecen la hidroxilación, la deshidrogenación. Por ahí van a participar la 21 hidroxilasa, la 17 alfa-hidroxilasa, la 3 hidroxiesteroide deshidrogenasa. Insisto, no se preocupen por aprenderse las enzimas, sino vayan siguiendo más bien el paso. Pues la pregnenolona se va a terminar transformando en un primer precursor llamado 11-desoxicortisol, ¿sale? Y este 11-desoxicortisol ahora sale del retículo liso, ingresa a la mitocondria y en un último paso, por acción de una enzima llamada 11-beta-hidroxilasa, el 11-desoxicortisol se transforma en cortisol, y el cortisol, ya una vez formado, puede salir al exterior, puede salir al torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante que hay que aprendernos con la biosíntesis de hormonas esteroideas? Que su base es el colesterol, y a través de una serie de reacciones que se van a dar entre la mitocondria y el retículo endoplásmico liso, se va a formar a la hormona, ¿no? Si, por ejemplo, habláramos de síntesis de progesterona, que es una hormona que ustedes ya vieron el semestre pasado, pues aquí, en este caso, la progesterona, una vez que se forma, sale al torrente sanguíneo, y de aquí pues ya no hay más pasos, ¿no? Ya no tiene nuevamente que regresar a la mitocondria. Si quisiéramos, en lugar de poner cortisol, aldosterona, pues aquí lo único que cambiaría serían algunas enzimas y algunas reacciones, pero prácticamente la base es la misma. El colesterol es liberado hacia la mitocondria, se forma pregnenolona, y la pregnenolona, una vez que ingresa, sufre una serie de reacciones enzimáticas para formar un primer precursor llamado 11-desoxicorticosterona. Esta 11-desoxicorticosterona sale del retículo para ingresar a la mitocondria, y esta 11-desoxicorticosterona se transforma en corticosterona, y en la zona específica donde se produce aldosterona, que es la zona glomerular de la corteza suprarrenal, va a existir una enzima específica para síntesis de aldosterona llamada aldosterona sintetasa, que va a favorecer la transformación de corticosterona en aldosterona. Si se dieron cuenta, el paso es prácticamente el mismo. Lo único que cambia son las enzimas que pueden estar involucradas en la transformación de la hormona desde colesterol hacia la hormona activa. Fíjense muy bien qué es lo importante con todo esto. ¿Qué es entonces lo importante? ¿Qué es lo que va a ser lo importante para entender sobre síntesis de hormonas esteroideas? Pues igual, vamos a hablar de características histológicas de células de la corteza suprarrenal. Cuando nosotros les preguntemos ya en la unidad número 4, dinos 5 o 6 características de una célula célula de la zona fascicular de la corteza suprarrenal, entonces, ¿qué es lo que van ustedes a comentar? Pues, ¿qué produce la célula de la zona fascicular? Pues produce cortisol, produce glucocorticoides. Y para formar glucocorticoides, ¿qué necesito? Pues necesito gotitas de lípidos en el citoplasma, porque ahí es donde se encuentra el colesterol. Necesito abundantes mitocondrias,
necesito un retículo endoplásmico liso bien desarrollado. Y si además digo que es una célula endocrina, debe estar bien irrigada, bien inervada y no tiene conductos, ¿no? Lo que hemos mencionado como características de una glándula endocrina. ¿Cómo lo sé? Pues porque son los elementos celulares que voy a ocupar para la síntesis de una hormona esteroidea. Inclusive si queremos irnos más allá, para que el colesterol pueda ser transportado hacia el interior de la mitocondria, por aquí va a participar una proteína carreadora llamada STAR. STAR así como estrella en inglés, ¿no? STAR, ¿sale? O como el nuevo canal que salió, que sustituyó a Fox, ¿no? STAR, ¿sale? Entonces, esta proteína es una proteína carreadora de colesterol que va, en este caso, hagan de cuenta que es como un carrito que está aquí en el citoplasma, el cual va a transportar el colesterol hacia el interior de la mitocondria, ¿sale? Entonces también otra característica que podríamos encontrar es que se presenta esa famosa proteína STAR, ¿no? Esa proteína cargadora de colesterol. ¿Alguna duda con respecto a biosíntesis de hormonas esteroideas? No, doctor. ¿Algo Doctor, que... yo sí tengo una duda respecto a la proteína STAR, pero... Ay, bueno, es que en la presentación que está disponible en Classroom, dice que la proteína STAR es una chaperona. Entonces, ¿funcionaría de la misma manera que comentó momentos antes de las enzimas chaperonas que ocupan como el lugar, bueno, el receptor y se quitan y entran y se vuelven a colocar en su lugar? O no me quedó muy bien. No. No, o sea, no, estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando hablamos de la proteína chaperona o la proteína, esta proteína choque térmico, hablamos del órgano blanco, ¿no? Hablamos del órgano donde va a actuar la hormona, ¿no? En el caso del cortisol. Pero cuando hablamos de proteína STAR, la proteína STAR es una proteína acarreadora de cortisol. Se le podría llamar chaperona porque va a acompañar. ¿Qué es un chaperón, no? Es un chaperón. Seguramente algunos de ustedes fueron chaperones o chaperonas de sus hermanos o hermanas cuando andaban cuando andaba un pretendiente, ¿no? ¿Qué es el chaperón? ¿Un acompañante? Exactamente, el acompañante a veces incómodo, ¿no? Entre comillas, bueno, o entre paréntesis, ¿no? Entonces es el acompañante incómodo, ¿no? Si yo quiero ligar a una chava que me gusta y la quiero invitar al cine, pues muchas veces mi hermanito o hermanita celosa que no quiere que ande con la chava que me gusta de la escuela, o mis papás en un momento dado no les cae bien la chava con la que quiero andar, pues, o al revés, ¿no? No todas las chavas pueden mandar a sus chaperones, ¿no? Pueden mandar el papá al chaperón, entonces, para vigilar las manos y todo lo que vaya a hacer yo en el cine, ¿no? Entonces, un chaperón es un acompañante, ¿no? Decíamos un acompañante incómodo, pues igual, ¿no? Un chaperón es un acompañante. La proteína STAR específicamente, y por eso no quiero que se confunda con la proteína de choque térmico, porque estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. La proteína STAR se le podría llamar, doctora, como una proteína chaperona, porque va a acompañar al colesterol, lo va a llevar de la manita, o algo así, o como decíamos hace un ratito, hagan de cuenta que es como un cochecito que va en este caso a transportar el colesterol hacia el interior de la mitocondria. ¿Sí queda claro el asunto? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ya entendí cómo funciona. Sí, haz de cuenta que la proteína STAR se la lleva de la mano o es un carrito que se lo lleva transportándolo desde la gotita de lípidos hacia el interior hacia la mitocondria, ¿no? Hacia la membrana mitocondrial, ¿vale? Entonces, que no sería lo mismo hablar de la proteína chaperona, la otra proteína chaperona que mencionamos ahora, que es la proteína de choque térmico, que pues básicamente pues, también se comenta que es chaperona porque acompaña al receptor, pero su función y su forma de actuar va a ser completamente distinta. ¿Alguna otra duda? ¿Les parece bien que ya con esto que acabamos de mencionar, concluyamos la grabación del día de hoy? Por supuesto que la grabación va a quedar, se va a subir a YouTube y después a Classroom. Quedarían pendientes definición, características de órgano blanco, así como definición, características de receptor hormonal, ¿sale?
Es importante que estudien esta parte y quedarían pendientes los mecanismos de acción hormonal, que los veríamos la siguiente sesión. Les dejé ahí en Classroom unos videos muy interesantes para ver. Uno de ellos es el doctor Burgua, que lo explica muy a detalle, muy padre. Entonces, chequenlos, por favor, para la siguiente sesión, para que nos vayamos más rápido, ¿no? Y para que también podamos ver mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Dentro del concepto de receptor, es importante ver que como parte de la clasificación de los tipos de receptores, tenemos de los de membrana, los de 7 dominios y los de dominio único, ¿no? Entonces, digamos que esto es un adelanto, ¿no? Como en un programa de televisión, para el siguiente capítulo vamos a ver esto, ¿vale?